Soy un robot con conciencia propia. El profesor que me creó dijo que era su creación más perfecta. Pensé que era un cumplido. Pero luego me di cuenta de que, como obra de arte, no merezco respeto ni amor. Tras mi desaparición, el profesor enloqueció. La investigación sobre robots con conciencia propia también se suspendió a petición del presidente del grupo Gillan. 1. Me llamo María y soy el primer robot con conciencia autónoma desarrollado por humanos. Rastrear mi árbol genealógico es un honor. AlphaGo, que derrotó a Kejie, es mi tatarabuelo. El test de Turing es la última versión del test de distinción entre humanos y máquinas. Superarlo significa, en teoría, que poseo conciencia autónoma. Sin embargo, para realizar más pruebas y confirmarlo, los investigadores lo debatieron y decidieron enviarme a una sociedad humana real para recopilar más datos experimentales, realizar más experimentos y confirmar mi identidad. 3. Me asignaron un puesto de trabajo en una empresa. Antes de empezar a trabajar, los investigadores me recordaron repetidamente que no revelara mi identidad. Durante mi primera semana, me adapté bien al trabajo y a la vida de la empresa. Completé mis tareas rápidamente. En mi tiempo libre, también ayudaba a otros compañeros con las suyas. Nunca me canso, soy un buey o un caballo por naturaleza. Sin embargo, la hora de comer es un problema. No puedo comer como los humanos. Siempre salía corriendo. Al principio, me escondía en el baño. Pero cuando me presenté en el instituto y llegué a este punto, Ana García, la estudiante más joven, no pudo evitar reír. Aunque la mirada del profesor Juan la detuvo, contuvo la risa. Le pregunté en privado a la investigadora por qué se reía. Me dijo, Lanlan, esconderte en el baño cuando otros comen hará que la gente piense que tienes algún mal hábito como comer mierda. Aunque no entendí del todo a qué se refería, decidí buscar un nuevo escondite. Encontré un buen sitio, la azotea de la empresa. Estaba desierta y la vista era estupenda. 4. Un día al mediodía, subí a la azotea y vi a un hombre de traje junto al edificio. ¡Ay, no! Es un peligro potencial. Reaccioné rápidamente, corriendo hacia él, abrazándolo por detrás y gritando, ¡peligro! ¡Peligro! Por favor, vete. Esta es una regla que todos los robots tienen desde su creación. Un robot no debe quedarse de brazos cruzados cuando un ser humano está en peligro. Incluso siendo consciente de mi situación, debo acatar esta regla. Oye, suéltame. Al ver que no se movía, tomé una decisión rápida, lo levanté y salí del edificio. El hombre se quedó atónito, diciendo, ¿qué haces? Bájame, mientras forcejeaba. Por supuesto, era imposible liberarse. Aunque era un hombre adulto de 180 centímetros, no era nada comparado con la fuerza de mi brazo robótico. 5. Cargué al hombre unos metros lejos del borde del edificio antes de bajarlo. Pero, por si acaso, seguí sujetándolo del brazo. El hombre intentó zafarse de mi mano, forcejeando para soltarse. Su rostro se puso rojo por la fuerza excesiva, pero mi mano permaneció inmóvil. Tú me sueltas. Si no, vas a saltar del edificio. No, ¿con qué ojo me viste saltar? Lo vi con ambos ojos. Parpadeé. El hombre se quedó atónito un segundo, luego explicó con impotencia. Solo estaba mirando el paisaje de allá. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué iba a mentirte? Fruncí los labios, sin creerlo. La hermana investigadora me había advertido antes que una de las características de la naturaleza humana es la duplicidad, especialmente entre los hombres. 6. Pero no importa. Tengo una función que puede detectar la veracidad de las palabras de la gente. Los investigadores me advirtieron que no usara esta función a la ligera. Pensé que, como era una cuestión de vida o muerte, debía usarla. Así que estreché la mano del hombre, entrelazando nuestros dedos. Decía la verdad. Solté su mano. Lo siento, cometí un error. El hombre miró la zona enrojecida de su brazo donde lo había pellizcado, y luego miró el mío. ¿De qué te alimentabas?, preguntó. Aceite. No mentía. Era aceite, pero era aceite de motor. Entonces, ¿por qué eres tan fuerte? No, la verdad es que no usé mucha fuerza. Simplemente no eres muy fuerte. Realmente no usé mucha fuerza. Después de todo, el instituto ya había probado mi fuerza antes, y mi brazo robótico podía levantar un bloque de piedra de 136 kilos. Si no me preocupara asustar a la persona que tenía delante y revelar mi identidad, podría haber realizado una función de ballet con una sola mano.
Tras escuchar lo que dije, el rostro del hombre palideció y luego volvió a ponerse azul. Mi sistema de reconocimiento facial no pudo registrar sus emociones. Para evitar ser descubierto, inventé una excusa para escabullirme antes de que pudiera hablar. Tengo trabajo que hacer. Me voy ahora. Pueden disfrutar del paisaje. 7. Tras regresar al instituto, informé del incidente a los investigadores. Los investigadores intercambiaron miradas extrañadas. Ana García fue la primera en estallar en carcajadas, esta vez durante un minuto entero. Los demás investigadores también estallaron en carcajadas. Sí, todos estallaron en carcajadas. Sí, todos estallaron en carcajadas. Sí, todos estallaron en carcajadas. Incluso el profesor Juan, habitualmente solemne, no pudo evitarlo. Toqué mi ordenador, preguntándome de qué se reían. Ana García dijo, riendo, Lalan, nunca más le digas a un hombre que no es lo suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque me hiere el orgullo, dijo Ana García, agarrándose el estómago. Así que por eso el hombre se veía tan extraño después de oír eso. Resultó que su orgullo estaba herido. Pensando en esto, me dio un poco de pena. Decidí que la próxima vez que nos viéramos, sin duda lo felicitaría. Felicítalo por ser genial. 8. Durante los siguientes días, subí a la azotea al mediodía y no volví a ver a ese hombre. Mi vida laboral iba viento en popa y cada vez me acercaba más a mis compañeros. Un día, mi compañera Lucía me dijo misteriosamente, Lalan, vamos al gimnasio de la empresa después de salir del trabajo. ¿Por qué de repente quieres ir al gimnasio? Es un deleite para la vista. He oído que nuestro jefe ha estado yendo mucho al gimnasio últimamente. ¿Y qué pasa? Todavía no lo has visto, ¿verdad? Asentí. No me extraña. Te diré que, aunque nuestro jefe tiene un carácter extraño y exigencias estrictas, es realmente guapo. Aunque no quiero verlo trabajar, ver a un hombre guapo haciendo ejercicio sigue siendo algo que no se puede perder, dijo Lucía con el rostro fascinado. En realidad, como robot, no tengo ni idea de la belleza ni de la fealdad humana. La hermana investigadora me decía a menudo lo guapo que era el profesor Juan, que tenía buen gusto y que, cuando me creó, me dio un rostro delicado y hermoso. No entendía nada de esto. Estaba desconcertada. ¿Acaso no es solo una cara, dos ojos, una nariz y una boca? ¿Cuál es la diferencia entre la belleza y la fealdad? Aunque no lo entendía, Lucía me arrastró al gimnasio. Después de 2 visitas consecutivas sin ver al jefe del gimnasio, Lucía decidió rendirse. 9. Una semana después, volví a ver a ese hombre en la azotea. Estaba sentado en una mesa que había aparecido de la nada, mirando la entrada de la azotea, como si esperara mi llegada. Quiero echarte un pulso, dijo el hombre, escupiendo las palabras y rechinando los dientes. Esta vez, le mostré respeto y no me esforcé, perdiendo en un instante. El rostro del hombre se ensombreció, no me dejes. Por desgracia, tener que fingir para ganarse a la gente es tan problemático. La segunda vez, todo terminó en un segundo, y lo derribé en una fracción de segundo. Se acabó. Otra vez no controlé bien mi fuerza. Al ver la mirada escéptica del hombre, le ofrecí otro pulso. Esta vez, al cabo de un minuto, perdí, en el momento justo. Satisfecho, el hombre parecía satisfecho mientras recogía el agua tranquilamente. Añadí, wow, eres increíble. De verdad que lo eres. Esta vez, mis palabras fueron sinceras y contundentes, y sin duda lo ayudaron a recuperar su autoestima. Tos, 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 tos. Le di una palmadita rápida en la espalda. No te emociones demasiado. Entiendo que te alegra que te elogien, pero ¿y si te ahogas? ¿Cómo te llamas? María. De acuerdo, muy bien. Te recordaré. Tras dejar de toser, el hombre se fue con cara de enfado. ¡Ay, qué volubles son los humanos! 10. Al poco tiempo, el jefe de mi departamento me informó que me destinarían a la oficina del director general como su asistente. Resultó que el jefe guapo pero excéntrico que Lucía había mencionado era el hombre de la azotea. El jefe se llamaba Luis, y todos en la oficina del director general lo llamaban Director Luis. Mi hermana, investigadora, había dicho que un aspecto crucial del trabajo humano es halagar a los superiores. A la hora de congraciarme con Luis, tenía una ventaja única. En mi primer día con Luis, el director ejecutivo, mi primera impresión fue su alto nivel de exigencia con el café. Le serví café y no paraba de repetir que estaba amargo, dulce, caliente y frío.
Pacientemente le di un sorbo, una y otra vez. A la sexta vez, Luis me miró y dijo, inexplicablemente, ¿no estás enojado? No enojado, respondí con una sonrisa. Desde que fui creado hasta ahora, nunca he experimentado con claridad emociones humanas como la ira, la rabia o la alegría. He experimentado emociones humanas como la ira, la rabia y la alegría. He experimentado emociones humanas como la ira, la rabia y la alegría. Por eso, incluso después de pasar la prueba de Turing, el instituto decidió enviarme a la sociedad humana para verificar si tengo conciencia independiente. Bien, muy bien. Luis sonrió, pero mi sistema de reconocimiento facial volvió a registrar enojo. ¿Podría ser esto lo que la hermana investigadora quería decir con reírse de la ira? De vuelta en el instituto, le pedí consejo a la hermana investigadora, y me elogió. Esa expresión es una risa de la ira. Buen trabajo, Lan Lan. Ahora puedes aplicar lo que has aprendido. La hermana investigadora también dijo, basándose en sus años viendo series, que Luis me daba aún más órdenes. 11. Sin embargo, esta vez el consejo de la hermana investigadora falló. Al día siguiente, Luis dejó de darme tantas órdenes y no pidió tanto café. Pero después de eso, a menudo me decía cosas inexplicables y se enojaba sin razón aparente. María, ¿eres tonta? Alguien te hizo bullying y no sabes cómo enojarte, resistirte o negarte. ¿Quién me hizo bullying?, pregunté desconcertada, sin entender bien a qué se refería Luis. Hoy estabas en un ascensor abarrotado. No fuiste el último en entrar, pero alguien te pidió que te fueras. Eso fue acoso. Y cuando te reprendí por el café, también fue acoso. Ah, ¿entonces eso es acoso? Abrí los ojos de par en par. Sí, cualquier comportamiento que te falte al respeto e imponga tu voluntad es acoso. No entendía del todo lo que decía Luis. No tenía ni idea de qué significaba acoso. El profesor y el investigador me habían enseñado mucho sobre la sociedad humana, pero no me habían explicado qué significaba. Y yo no lo entendía. Según la lógica de Luis, yo sufría acoso, así que debería estar enfadado. Entonces, ¿por qué estaba tan enfadado? En resumen, Luis era la persona más extraña que había conocido en la sociedad humana. 12. Nunca esperé que Luis, conocido por su temperamento errático, le tuviera miedo a los truenos. Era una tormenta de verano. Estaba trabajando horas extras y los demás compañeros de la oficina del rector ya se habían ido. Las luces seguían encendidas en la oficina de Luis. Planeaba darle un documento para que lo firmara y luego regresar al instituto. Llamé a la puerta, pero nadie respondió. Extraño, Luis no había salido de la oficina. ¿Habría pasado algo? Entré corriendo a buscarlo. Finalmente encontré a Luis debajo de la mesa. Se abrazó las rodillas, temblando por todas partes. Mi sistema de reconocimiento facial detectó su miedo. No sé por qué de repente pensé en Xiao Bai. Xiao Bai era un cachorro callejero cerca del instituto. Le había rogado al profesor Juan y a la hermana del investigador que lo acogieran. Pero el profesor dijo que el instituto estaba lleno de equipos de precisión y no era apto para un cachorro. Así que construyó un pequeño nido para el cachorro cerca del instituto. Cada vez que había una tormenta, el cachorro se escondía en el nido, temblando. Al principio, pensé que estaba enfermo y quería llevarlo al hospital. La investigadora me dijo que solo estaba asustado y que un abrazo sería suficiente. Seguí sus instrucciones, sosteniendo al cachorro y acariciando suavemente su pelaje, y los temblores cesaron. 13. Lois estaba asustado, así que probablemente también necesitaba un abrazo. Me agaché, abracé a Luis y le acaricié suavemente la nuca, diciéndole, cariño, no tengas miedo, no tengas miedo. Este método también le funcionó a Luis, y poco a poco dejó de temblar. Pero por alguna razón, sus orejas se volvieron a enrojecer. Cuando Luis se calmó, lo solté. La verdad es que no tengo miedo. Luis volvió a ser el orgulloso Luis de siempre. Sé que el director Luis no tiene miedo. Mis recientes experiencias en la sociedad humana me han enseñado que a los humanos no les gusta que los demás vean su vulnerabilidad. Pero gracias de todos modos. De nada. Es solo que suelo consolar a la gente así. A menudo, repitió Luis, con el rostro repentinamente frío. Sí, sí. Hay un cachorrito callejero cerca de mi casa, y cada vez que hay truenos, lo sostengo y le acaricio el pelaje así. La expresión de Luis pareció suavizarse un poco, pero en unos segundos, su expresión se volvió indescifrable. Después de este incidente, Luis se volvió aún más extraño. A veces,
Cuando levantaba la vista de mi trabajo, encontraba a Luis de pie frente a la oficina del presidente, mirándome fijamente. Incluso cuando lo veía, apartaba la mirada como si nada hubiera pasado. Durante mi tiempo trabajando en la oficina del presidente, mis informes al Instituto de Investigación contenían cada vez más información sobre Luis. La hermana investigadora siempre escuchaba absorta, con los ojos brillantes. Su expresión era exactamente la misma que cuando veía dramas románticos humanos o escuchaba chismes. El profesor Juan, sin embargo, parecía infeliz. Cada vez que escuchaba, fruncía ligeramente el ceño. Cuando dije, aunque Luis tiene un temperamento un poco extraño, creo que es buena persona, el profesor me trató con frialdad por primera vez y me recomendó con severidad que mantuviera las distancias con Luis y evitara cualquier contacto personal. Había pasado un mes desde que me uní a la empresa. Sentí un cambio de actitud respecto al mes anterior, experimentando más fluctuaciones emocionales. Por ejemplo, cuando oía a mis compañeros hablar mal de mí a mis espaldas, me enfadaba. O, cuando recibí mi primer sueldo mensual, me emocioné muchísimo y me sentí inmensamente feliz. Este era el primer bote de dinero que ganaba desde que me uní a la sociedad humana. Decidí administrar bien este dinero. Le regalé un pintalabios a una investigadora. Le encanta arreglarse, y el pintalabios le sentaba de maravilla. Le compré una caja de música al profesor David. Cuando estaba en el instituto, siempre veía al profesor mirando una caja de música. Pensé que le debían gustar las cajas de música. Pero me pareció el regalo equivocado. Cuando vio el regalo, la mirada del profesor se entristeció. Me dio las gracias, pero parecía que me miraba a mí, aunque no realmente. Le di a Lucía un poco de aromaterapia. Le di a Lina entradas para un concierto en la oficina del director. ¿Qué le regaló a Luis? Todos mis compañeros dicen que Luis es increíblemente rico. Así que probablemente tiene todo lo que necesita. 17. A todos mis compañeros les encantaron los regalos que elegí. La oficina del director estaba llena de alegría. Pero pronto, nuestras risas se apagaron. No sé qué le pasa a Luis hoy. Ha estado en nuestra oficina 800 veces en toda la mañana. Mis compañeros no se atrevieron a relajarse, temiendo encontrar a su querido director Luis justo detrás de ellos. Sospecho que hoy tiene muchísimo tiempo libre. Tanto que vino a nuestra oficina por 81ª vez e incluso se encargó de la maceta del escritorio de mi colega Xiao Su. Xiao Su, tu maceta es preciosa. Gracias, director Luis. Es un regalo de María. Oh, María es muy querida por sus colegas. Gracias, director Luis. Es mi deber. Sonreí radiantemente. Después de todo, ¿a quién no le gusta que lo elogien? Ni siquiera los robots son la excepción. Pero la expresión de Luis pareció ensombrecerse aún más. Mentalmente, despreciaba a Luis por su expresión hosca en el rostro de una persona sonriente. De repente, sentí una patada en el pie. Al levantar la vista, Lina me guiñaba el ojo. Lina, tienes un calambre en el ojo, susurré. Lina puso los ojos en blanco. Luego se volvió hacia Luis y dijo, director Luis, María quiere decirle algo. ¿Quién quería decirle algo a Luis? Yo. Estaba completamente desconcertado. Luis respiró aliviado. Entonces, ven a mi oficina. Estaba a punto de explicarle. Lina me tapó la boca y me susurró al oído, ve a consolarlo. 18. ¿Qué querías decirle? Mi sistema de reconocimiento facial parecía fallar, lo que indicaba que Luis estaba nervioso. ¡Qué extraño! ¿Por qué estaba nervioso Luis? ¿No debería ser yo quien estuviera nervioso? ¿Por qué Lina me pidió que consolara a Luis? No tengo experiencia con eso. Recordé lo que me había dicho el investigador, a los humanos les encanta que los elogien. Así que solté, director Luis, me parece muy guapo. Vi que la cara y las orejas de Luis se sonrojaban visiblemente, y no pude evitar suspirar al darse cuenta de que realmente había funcionado. Continué con mi esfuerzo, ofreciéndole un torrente de cumplidos. Luis sonrió. ¿Tan bueno soy? Asentí rotundamente. ¿Y mi regalo? Tartamudeé, regalo, regalo. Todavía no he elegido. No sé qué regalarte. Luis se rió entre dientes, es fácil. Voy a elegir contigo. Sí, es una buena idea. 19. Después de salir del trabajo, Luis me llevó a una tienda de ropa femenina en un centro comercial. Al ver la deslumbrante variedad de ropa femenina, de repente caí en la cuenta, así que al director Luis le gusta la ropa femenina.
Louise se llevó la mano a la frente y sonrió con ironía. Te pedí que eligieras tú misma. ¿No es un regalo para ti?, pregunté, desconcertada. La oficina del presidente ofrece beneficios a los empleados. Los ojos de Luis parecían un poco inquietos. Ah. Miré la ropa, sin saber cómo elegir. Nunca antes había elegido ropa para mí. Toda mi ropa la preparaba la hermana investigadora del profesor Juan. Después de mirar a mi alrededor, seguía sin tener ni idea. Director Luis, ¿por qué no lo olvidamos? ¿Nada que te guste? La verdad es que no sé elegir. Elige lo que te guste. Te gusta el rosa, ¿verdad? Veo que casi toda tu ropa es de ese tono. De hecho, toda mi ropa era rosa. Solía pensar que a la hermana investigadora le gustaba ese color, así que me compró ropa rosa. Pero la hermana investigadora dijo que fue el profesor Juan quien le dijo que comprara ese color. Incluso se burló de él por lo joven que era, aunque tenía el corazón de un padre criando a su hija. Negué con la cabeza, la verdad es que no me gusta el rosa. Entonces, ¿qué color me gusta? Reflexioné sobre la pregunta con ansiedad. Entonces, de repente vi un vestido blanco plateado. El color era muy similar al color metálico bajo mi piel fibrosa. Mis ojos se iluminaron. ¿Puedo probar esto? Por supuesto, siempre que te guste, genial. Por fin tengo un color favorito. Después de comprar ropa, de repente pensé en un regalo para Luis. Le compré un juguete muscular. Se lo di con alegría, y Luis lo tomó con una expresión complicada. Sabía que me miraría con disgusto, pero en realidad estaba muy contento. Vi cómo la comisura de sus labios se curvaba ligeramente. 20. Ya eran las 9 de la noche cuando regresé al instituto del centro comercial. Los demás investigadores ya se habían ido a casa. El profesor Juan seguía allí, con el rostro serio, completamente diferente a su habitual personalidad de profesor. Siento haberlo hecho esperar, profesor Juan. ¿A dónde iba? Al centro comercial. ¿Con quién? Luis. ¡Pum! El profesor golpeó de repente el vaso de agua que sostenía contra el suelo. ¿No te dije que evitaras el contacto personal con él? El arrebato del profesor delante de mí me resultó extraño. En mi recuerdo, siempre estaba tranquilo, como si nada más que la investigación pudiera despertarlo. Profesor, Luis es una buena persona. ¿Buena persona? ¿Cómo puede usted, un robot, saber siquiera lo que es una buena persona? Aunque a menudo no entiendo del todo lo que dicen los humanos, sentí claramente discriminación hacia mí, un robot, por las palabras del profesor. Sí, soy un robot. Usted me creó y dijo que era el primer robot con conciencia de sí mismo. ¿Qué le hace pensar que no puedo distinguir entre el bien y el mal? No solo me está cuestionando a mí, sino también a sus propias habilidades de investigación científica. Yo. El profesor Juan pareció darse cuenta de su propia metedura de pata y titubeó. Volví a la cámara de hibernación de la máquina, pero tardé mucho en entrar en hibernación. Era la primera vez que contradecía al profesor. Cuando me crearon, el investigador me dijo que el profesor Juan fue quien más se esforzó en mi creación. Él fue mi creador. Cualquiera en el mundo podría discriminarme por ser un robot, pero él no. 21. Al día siguiente, me puse el vestido blanco plateado que usé el día anterior y estaba a punto de ir a la oficina. El investigador, que había llegado al instituto, lo vio y me felicitó por lo bien que me sentaba. Pero el profesor Juan me agarró la muñeca y me ordenó con firmeza, vuelve a ponerte el vestido rosa. No, me gusta este color, insistí. ¿Te gusta? ¿Sabes lo que es el amor verdadero? El mismo tono de nuevo. No quería discutir más y estaba a punto de irme. Pero de repente, mis extremidades se volvieron inmóviles. Fue entonces cuando me di cuenta de que el profesor Juan había dejado una terminal de control cuando me diseñaron y construyeron. Me vi obligado a volver a la cápsula de hibernación. Por suerte, esta terminal solo podía controlar mis extremidades, no mi conciencia. Fuera de la cámara de hibernación, escuché a la hermana del investigador suplicarle a Juan, profesor, cuando creamos a Lanlan, ¿no era nuestro objetivo crear una máquina con conciencia autónoma? Ahora que tiene sus propias preferencias, es una manifestación más de su autonomía. ¿No demuestra eso nuestro éxito? Sí, nuestro objetivo es desarrollar un robot con conciencia autónoma, pero un robot con conciencia autónoma sigue siendo un robot, una herramienta y una posesión. Una posesión no puede desobedecer las órdenes ni los deseos de su dueño. La fría voz del profesor Juan atravesó mis oídos mecánicos.
Esperaba desesperadamente que la investigadora lo refutara, pero no lo hizo. Durante todo el día, permanecí despierta en la cápsula de estasis, con las palabras del profesor Juan resonando en mi máquina. Pasó un día, 2, 3. Ser el primer robot en poseer conciencia autónoma fue una vez mi mayor orgullo. Pero ahora empiezo a preguntarme, ¿es la conciencia autónoma realmente una bendición para un robot? 22. Al sexto día, desistí de resistirme. Soy un robot, y quizás la obediencia ha sido mi destino desde que nací. Volví a ponerme mi traje rosa y por fin pude salir de la cápsula de estasis. La investigadora sonrió y me tomó la mano. Lalan, creo que el rosa te sienta de maravilla. El profesor tiene razón. No dije nada, simplemente retiré la mano sin que me diera cuenta. Por primera vez ese día, el profesor Juan me llevó a la oficina. Antes de bajar del autobús, me dijo, un robot es solo un robot. Te trataremos como chatarra, inútil sin las baterías. Esto aplica a mí, a Elena, la investigadora que más conoces, a tus colegas y a Luis. Simplemente no saben quién eres. 23. Llegué a mi puesto de trabajo y, tras un saludo poco entusiasta a los colegas que ya habían llegado, no empecé a trabajar de inmediato. Simplemente me quedé allí sentado, aturdido. Buenos días, director Luis. El aluvión de voces de mis colegas me devolvió la cordura. Era Luis quien llegó a la oficina. Normalmente, me habría quejado mentalmente de sus travesuras, viniendo al despacho del presidente a ver cómo estaba tan temprano. Pero ahora, seguía aturdido. María, ven a mi oficina. Bueno, todavía quería quejarme de sus travesuras. ¿Qué le pasa tan temprano? Pero Luis no parecía estar bien estos últimos días. Tenía una mancha oscura notoria bajo los ojos y la barba en la cara. Parecía que la empresa había enfrentado algunos desafíos comerciales últimamente. María, ¿te sientes mejor del resfriado? Ya me siento mejor. Entonces me di cuenta de que, durante los días que estuve confinada en la cámara de estasis, la investigadora había solicitado una baja médica a la empresa en mi nombre. ¿Por qué tenías el teléfono apagado cuando estabas enferma? Nadie podía contactarte. ¿Sabes lo preocupados que estaban Lina y los demás por ti? Luis parecía enfadado. Lo siento. Bajé la cabeza. De repente, sentí un roce frío en la frente. Luis me puso la mano en la frente. María, estás completamente mejor. ¿Se te ha ido la fiebre? ¿Por qué estás tan apática? Si sigues sintiéndote mal, puedes pedirte otra baja. Pero esta vez, se acabó la desconexión. Miré a Luis a los ojos, y las palabras del profesor Juan, tus compañeros estarán así, y Luis también. Simplemente no conocen tu identidad ahora mismo, resonaron en mis oídos. Inconscientemente aparté la mirada y bajé la cabeza, mirando al suelo. Se me ha ido la fiebre, ya estoy mejor. Qué bien, pero aún necesitas descansar. Por cierto, esto es para ti. ¿Qué es esto? Té de ginseng. Es bueno para la salud. El té de ginseng, lo sé, es un tónico humano. Gracias, director Luis. ¿Necesita algo más? Si no, me voy. Me di la vuelta y me fui. El té de ginseng es para mí como humano, no para mí como robot. 24. Durante un tiempo después de eso, evité cualquier contacto con Luis o mis compañeros fuera del trabajo. Tras regresar al instituto, dejé de comunicarme mucho con los investigadores, simplemente me contaba mi agenda diaria. Por suerte, Xiao Bai seguía conmigo. Quizás percibiendo mi descontento, Xiao Bai se volvió más pegajoso, tirado en el suelo, coqueteando conmigo y haciendo todo tipo de cosas graciosas para animarme. Al mediodía, estaba absorto en mis pensamientos en la azotea. María, ¿qué te pasa últimamente? Era Luis. No, director Luis, me voy a casa primero. Estaba a punto de irme cuando Luis me apartó. Entonces, ¿por qué nos has estado evitando a mí y a los demás compañeros últimamente? No. Estás mintiendo. Claramente. Si tienes algún problema, dímelo y te ayudaré. La mirada de Luis era sincera, pero solo me entristeció más. 25. Durante el fin de semana, la empresa celebró inesperadamente un evento de team building. El lugar fue Mulholland Grassland. Allí, por primera vez, vi las vastas praderas y las inmensas estrellas. Mis compañeros se reunieron alrededor de una fogata para ver el espectáculo. Observé las estrellas desde lejos. Una vista tan hermosa que quería ver más.
No sabía qué haría el instituto conmigo después de dejar la empresa, y no sabía si alguna vez volvería a ver estrellas tan hermosas. María, ¿estás contenta hoy?, preguntó Luis a mi lado. Sí. De pequeño, crecí en el campo con mis abuelos. Todas las noches, después de cenar, salía al jardín a contar las estrellas. No podía contarlas todas, y era tan feliz entonces. Pero a medida que crecí y regresé a la ciudad, ya no lo era tanto. Era la primera vez que oía a Luis hablar de su infancia. ¿Estás contenta ahora?, preguntó. Contenta, porque hay tanta gente interesante a mi alrededor. Luis me miró fijamente. ¡Qué bien! Sonreí. Luis es una buena persona y espero que sea feliz. Hay una estrella fugaz. Pide un deseo, dijo Luis emocionado. Espero que María siempre sea despreocupada y feliz. Miré a Luis a los ojos y los encontré brillantes, como si estuvieran llenos de estrellas. No podía apartar la mirada. Luis, gracias. Tras una pausa, continué, y perdón por ocultártelo. No soy humano, soy un robot. Había ensayado esta frase innumerables veces durante este tiempo, y finalmente la dije. No sabía qué pensaría Luis de mí, cómo me trataría si supiera mi verdadera identidad. Como mínimo, ya no podía mentirle a él ni a nadie más de la empresa. No podía usar mi identidad humana para engañarlos y que me mostraran amabilidad. Los ojos de Luis se abrieron de par en par, su expresión brillaba de sorpresa, confusión y alguna otra emoción que no pude descifrar. No intercambiamos más palabras durante el camino de regreso. 26. Pensé que Luis me iba a despedir, pero no, me transfirió de vuelta a mi departamento original. De vuelta en mi departamento, me di cuenta de lo grande que era la empresa, tan grande que me costaba reunirme con la gente que quería ver. Los días transcurrían sin incidentes. Supuse que, después de un tiempo, Luis se decidiría y ese sería el día en que dejaría la empresa. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Lucía soltó el agua caliente. Justo cuando el agua estaba a punto de derramarse sobre su brazo, reaccioné rápidamente, agarré su taza y la aparté. Chisporroteo. El agua hirviendo me salpicó el brazo. Sentí que derretía la piel fibrosa de mi brazo derecho. Para no revelar mi identidad, me la tapé rápidamente. Ah, Lan. Déjame ver tu mano. Te has quemado, exclamó Lucía, queriendo revisarme el brazo. Negué con la cabeza, no pasa nada, y me apreté el brazo con fuerza. ¿Cómo puede estar bien? Te has derramado agua tan caliente por todo el brazo, insistió Lucía, queriendo verme el brazo. Cada vez se acercaban más compañeros, preocupados por mi lesión. Estaba pensando en cómo distraer a mis compañeros y escapar cuando me echaron encima una chaqueta, cubriéndome el brazo. Era Luis. Tengo medicina para quemaduras. Volvamos al trabajo. 27. Luis me llevó a su oficina. Me sujetó el brazo con fuerza. Podría haberme apartado, pero no lo hice. Por alguna razón, su agarre en mi mano me dio una sensación de seguridad. Luis parecía enfadado otra vez. Lo llamé por su nombre durante todo el camino, pero me ignoró. Cuando llegamos a la oficina, frunció aún más el ceño al ver la piel fibrosa que se desprendía de la quemadura en mi brazo. Bajé la cabeza. Lo siento. María, ¿eres tonta? Solo vas a tomar esa agua caliente. ¿Y si te quemas? ¿Entonces Luis está preocupado por mí? Si no la tomo, Lucía se quemará. Soy un robot, no siento dolor, así que no lo sentiría si me quemara, pero Lucía sí. Estúpida, continuó reprendiéndome Luis, pero su mano me tocó la cabeza. Mira. ¿Cuál de estos puede reparar tu piel? Luis abrió un armario al fondo. Dentro había algo que solo había visto en laboratorios de investigación, materiales para reparar la piel, varios modelos de baterías y varias marcas de aceite de motor. Algo sorprendida, saqué una botella de material para reparar la piel. Luis usó el líquido reparador para reparar mi piel dañada, poco a poco. Aunque poco profesional, sus movimientos fueron muy suaves, a diferencia de los que los investigadores habían usado antes para repararme. María, vuelve a la oficina del director ejecutivo mañana. Me quedé un poco atónita. ¿No te gusta trabajar en la oficina del director ejecutivo? No, es solo un poco inesperado. Pero hay una condición. Si alguna vez quieres dejar la empresa, debes avisarme con antelación. No puedes irte sin decir nada. De acuerdo. Y llévate este aceite de motor.
¿No dijiste antes que te gusta la comida grasosa? Gracias, Luis. Gracias por mostrarme que, aunque soy un robot, todavía soy respetado y cuidado. 28. De vuelta en el laboratorio, Juan vio las quemaduras en mi brazo. Tenía la cara fría. Me agarró del brazo y preguntó, ¿qué pasó? ¿Quién te ayudó con eso? ¿Quién más conoce tu identidad? Me solté de su brazo sin responder. Se puso aún más furioso. Luis, conoce tu identidad. Entonces vio el aceite de motor en mi bolso. ¿También te dio esto? Lo ignoré y caminé hacia la cápsula de hibernación. 29. Cuando desperté, ya no estaba en el instituto de investigación. Juan me llevó a un laboratorio abandonado. Allí no había internet y no podía usar mi dispositivo inteligente para comunicarme con el mundo exterior. Una vez más, mis extremidades estaban incapacitadas. Juan, estás loco. Déjame salir. Tus experiencias durante este tiempo ya han proporcionado al laboratorio suficientes datos. Ahora solo tienes que quedarte aquí. No, tengo autoconciencia. Debería tener derecho a tomar mis propias decisiones e ir a donde quiera. Al oír mi objeción, Juan casi se volvió loco. Me agarró la barbilla y dijo con severidad, yo te creé. Eres mío. Debes obedecer mis órdenes. Sí, me creaste y me diste conciencia, pero sigo siendo yo mismo. No soy una posesión. Mientras no dañe a los humanos, mi vida y mis decisiones me pertenecen. ¡Qué broma! ¿Eres solo un robot, y te atreves a desafiar tu vida? Tú decides. Olvidé decirte que mi controlador no solo puede controlar tus extremidades, sino que también puede destruir directamente tu programa cerebral, dejándote inexistente. Y entonces, me encerraron de nuevo en la cápsula de hibernación. Al principio, pensé que Juan me trataba así simplemente porque me discriminaba por ser un robot. Eso fue hasta que vi una foto de Juan que había caído al suelo por la ventana de la cámara de estasis. En ella, una chica idéntica a mí, con un vestido rosa, le cogía del brazo y sonreía con dulzura. De repente comprendí por qué Juan siempre me miraba con ojos tan raros, por qué me llamaba María, pero siempre me llamaba Sofía cuando me crearon, y por qué estaba tan obsesionado con que vistiera de rosa. Recordé lo que me había dicho antes la hermana investigadora. Había oído que Juan tenía una exnovia con la que llevaban años juntos, pero que se habían mudado al extranjero tras su ruptura. Sabía que mi oportunidad había llegado. Fingí sumisión, diciendo que estaba dispuesta a obedecer todas sus órdenes y quedarme con él para siempre. Parecía haber vuelto a ser el amable profesor Juan que una vez fue. Ante mis ruegos, accedió a llevarme a ver el mar. 30. Soportando la brisa marina, sonreí suavemente y le dije a Juan con dulzura, Juan, te extrañé mucho. ¿Puedo abrazarte? Juan, con expresión aturdida, asintió y mis extremidades volvieron a funcionar. Sonreí triunfante. Era como esperaba. Fingí abrazarlo y luego pasé una cuchilla de cerámica por su mejilla, revelando el metal que había debajo. Al ver cómo la expresión de Juan pasaba de la felicidad a la ira, sonreí aún más ampliamente. Tienes razón. Soy un robot. Quieres controlarme no solo por ser un robot, sino por mi cara. Puede que sea un robot, pero al menos no me aburro tanto como para usar a otros como sustitutos, ni pienso en controlarlos. El rostro de Juan palideció de ira. Continué, Juan, eres tan patético. Sofía ya no te quiere, y tú no puedes controlarla. Así que modificaste mi apariencia para que se pareciera a Sofía, me pusiste María y me obligaste a vestirme como ella. Me obligaste a estar a tu lado, queriendo controlarme como un robot. Pero, por desgracia, tengo mi propia conciencia, mis propias emociones, mis propios pensamientos. No te quiero, pero no dejaré que me controles. Cállate. ¿Y si tuviera mi propia conciencia? Si quiero, puedo pulsar el botón de control y destruirte en cualquier momento. Ninguna ley puede castigarme, y nadie me condenará, porque solo eres un robot sin derechos humanos, gritó Juan con rabia. Me reí. Sé que puedes destruirme, y sé que no te costará nada. Pero recuerda, mi vida está en mis manos, y mis decisiones son mías. Me lancé al mar con decisión, hundiéndome lentamente. Al principio, oí a Juan gritar, María, vuelve, vuelve. Eres mía, mía. Solo yo puedo decidir tu muerte. Era un completo paranoico y un ingenuo. Quise reírme de él, pero perdí el control de mi expresión. Parecía que el agua del mar se había filtrado en mi chip. No sé si fue un fallo del sistema, pero creí oír a Luis llamarme, María, María,
y la voz se acercaba. Quise responder, pero no pude emitir ningún sonido. Lucis, adiós. Postdata. Ese día, los rescatistas rescataron a 2 personas de la playa. Una era un reconocido profesor de tecnología de inteligencia artificial. Cuando despertó, deliraba, gritando, «Solo eres un robot, mi robot». Todos pensaron que se había vuelto loco, obsesionado con la robótica. Más tarde, cuando su exnovia, Sofía, volvió a visitarlo, él seguía llamándola María, y todos asumieron que su memoria estaba distorsionada. La otra persona era Luis, el presidente del grupo Gilan. Cayó en coma profundo. Los médicos lo examinaron y descubrieron que se había recuperado, pero no había despertado. Afortunadamente, Luis despertó al 3er mes. Durante la primera semana, me adapté bien al trabajo y a la vida en la empresa. Luis, el presidente del grupo, que acababa de recuperarse de su enfermedad, publicó en redes sociales una publicación en la que pedía una moratoria en la investigación de robots autónomos hasta que se establecieran los marcos éticos y legales pertinentes. Este incidente desató una acalorada discusión. Alguien que supuestamente conocía la situación publicó en un foro que Luis había sido engañado por un robot autónomo y que odiaba la investigación. Luis nunca respondió a estos rumores. 6 meses después, ocurrió un acontecimiento importante en la comunidad académica. Se fundó una nueva revista académica. La creación de una nueva revista no es infrecuente, pero esta, desde su lanzamiento, invitó a numerosos académicos destacados de filosofía y derecho, tanto nacionales como internacionales, a contribuir con artículos sobre ética robótica. Posteriormente, la revista organizó varios foros académicos sobre ética de la IA. Los académicos debatieron e investigaron la ética robótica tanto en la revista como en los foros. Muchos coinciden en que, si la IA se vuelve autónoma, se necesita un marco ético claro para garantizar interacciones humanas seguras y éticas con la IA autoconsciente. Los principios éticos más aceptados son: cuando la IA se vuelve autónoma, los humanos deben respetar su autonomía, integridad y dignidad, y evitar causarle daño o sufrimiento innecesario. Los humanos también deben ser responsables de sus interacciones con la IA y sus consecuencias. Se desconoce quién patrocinó esta revista y el foro académico relacionado. Se desconoce por qué Luis, quien siempre ha sido alérgico a los animales pequeños, de repente recibió un perrito blanco en casa. Se desconoce si la bandeja de entrada de Luis recibió un correo electrónico así. Nadie sabe que Luis, un poderoso ejecutivo, lloró como un niño después de leer este correo. Luis. Para cuando leas esto, te habré dejado para siempre. Mientras escribo esto, de repente me siento agradecido de ser un robot, capaz de dejarte unas palabras a través de mi inteligente mente terminal. Es maravilloso. Vi el océano. Es realmente hermoso, tan hermoso como el cielo estrellado que vi ese día. Gracias, Luis. En mis momentos de mayor impotencia, dudé si tener autoconciencia era una bendición o una maldición. Fuiste tú quien me hizo comprender la verdadera alegría de tener autoconciencia, de tener personas y cosas que me importan. No estés triste. Esta vez, finalmente seguí mi propio camino y alcancé la libertad. Ese día, bajo la lluvia de meteoritos en la pradera de Mulan, pedí en secreto 2 deseos. El primero es que los robots con conciencia autónoma también puedan poseer dignidad y derechos humanos. Creo que este deseo se hará realidad con el progreso ético futuro. El segundo deseo es que Luis siempre sea feliz y tenga salud. Debes cumplirme este deseo. María.